Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos veas. Estamos en nuestro culto dominical, domingo 22. Mis hermanos son bienvenidos, mis hermanas son bienvenidas a la adoración a nuestro Señor. Solo quiero recalcar, esa es nuestra intención, alabar y adorar a nuestro Señor. Sean bienvenidos a este culto. Continuemos con la oración de invocación. Te pedimos sabiduría y humildad. Que nosotros seamos tus colaboradores para aceptarnos unos a otros y caminar juntos en paz. Dios de ternura y compasión, guarde en nuestros corazones canciones de paz, ritmos de justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más. Solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. La fuerza que hace hoy brotar la vida, obra en nosotros dándonos su gracia, de Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Mis hermanos, estamos en la lectura de la Escritura, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23, usando la versión de traducción del lenguaje actual. Jesús comienza su trabajo. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías cuando escribió: escucha, tierra de Zabulón, que está cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Aunque la gente vive en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a decirles a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Jesús elige a 4 pescadores. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme, en lugar de pescar peces les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante,
Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por las orillas del lago y vio a Santiago y a Juan, otros 2 hermanos, que también eran pescadores. Los 2 estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los 2. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Jesús recorría toda la región de Galilea. Enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Palabra de Dios. Síganme. Cuando Jesús sabe que han metido a Juan en la cárcel, se dirige a la región de Galilea, donde va a comenzar su tarea de anunciar el mensaje del Evangelio. Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Oremos. Guíanos como siempre, Señor. Escuchamos atentos tu palabra y dispuestos a obedecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Síganme. El comienzo del ministerio de Jesús comienza con su decisión de vivir en Capernaum. Así dice, vivir en Capernaum. Sigue su predicación sobre la cercanía del reino de los cielos, que es igual al reino de Dios, y su elección de los primeros discípulos. Esto sucede
Inmediatamente de que Jesús se enterara de que lo había bautizado en el río Jordán, Juan el Bautista estaba preso. Este texto, el día de hoy, nos introduce totalmente, de lleno en la historia de Jesús adulto. Estamos ya inmersos en lo que será la narración de sus hechos y sus palabras. La perspectiva cambia. Ya no analizamos una historia sobre Jesús, su nacimiento, su infancia, sino las propias palabras y acciones del Maestro. Si bien los evangelios fueron escritos por otros, porque Jesús no nos dejó escritos propios, se posicionan como si estuviera hablando él mismo. Y tenemos, para poder entenderlo, el siguiente esquema. Jesús busca un lugar, predicación de la cercanía del reino y llamado a compartir la misión. Primer punto, Jesús busca un lugar. Capernaum como pueblo de Jesús. Son varias las razones por las cuales Jesús se ubica en Capernaum. Primero, para comenzar, es el cumplimiento de una profecía de Isaías 9 que señalaba esos territorios como el lugar de donde vendría el Salvador. Pero no es el único motivo. En este caso, también hay cuestiones de estrategia. Jesús elige Galilea porque era una región lejana de la capital de Jerusalén y de Cesarea, capital romana de la provincia. En consecuencia, una zona menos vigilada y controlada. Si la predicación de Juan lo había conducido a la cárcel, era necesario encontrar un lugar donde fuera posible diseminar el evangelio sin que lo acallaran desde el principio. Otra razón fue que el mar de Galilea era un lugar propicio para encontrar discípulos aptos para su tarea. Estos varones eran judíos, pero estaban alejados del templo de Jerusalén, lo que les daba una perspectiva más crítica del poder religioso y cierta independencia de los sacerdotes y escribas. Eligió en el comienzo pescadores, hombres que dedicaban su vida a trabajar pacíficamente, de los que nada se nos dice sobre sus propias expectativas religiosas. Hoy diríamos personas comunes, del montón, para diferenciarlos de aquellos especialmente dotados de una sensibilidad religiosa, santidad, piedad, instrucción. Vamos, miembros de iglesia. Parece que a Jesús le interesó más su disponibilidad a acompañarlo y poner su vida a su servicio que su currículum personal. Finalmente, es necesario decir que Capernaum era una población estratégicamente ubicada con una importante sinagoga y desde la cual se podía ir y venir con facilidad a toda Galilea e incluso a los territorios de la costa norte del Mediterráneo. Vemos entonces que se dan una serie de circunstancias, desde la antigua profecía hasta una cuestión de rutas de acceso al resto de la región. Estratégicamente el lugar estaba clave, era cruce, para que Jesús decida instalarse en ese lugar. Y uno podría preguntarse, ¿por qué no habría de ir allí? ¿Acaso hay algún lugar donde no sea necesario predicar el evangelio? Pero bueno, el primer aspecto es que Jesús se movió a Capernaum a vivir. Ahí comienza su ministerio, es el centro o el inicio de todo lo que va a ser su predicación. La primera predicación de Jesús se parece a la de Juan el Bautista. El reino está cerca. ¿Recuerdan? Es lo mismo que Jesús proclamaba en el desierto. Expresión que va a aplicar para sí mismo. El reino se acerca en la medida de que Jesús lo está, porque Él es el reino entre nosotros. Va de nuevo. El reino se acerca en la medida de que Jesús lo está, porque Él es el reino entre nosotros. Meditemos un poco en esta afirmación, por eso la repetí. Por un lado, Jesús se presenta inaugurando un tiempo nuevo para la humanidad. Ya no era necesario seguir esperando que Dios envíe a su mensajero. Es como decir que hasta ese momento se vivía mirando hacia atrás a la espera de que se cumpliera lo prometido.
mientras que ahora se comenzaba a vivir hacia adelante en expectativa de lo nuevo que acaba de irrumpir en la historia. Las mismas profecías se cumplían, pero se superaban en nuevos mensajes que extendían la preocupación de Dios hacia esferas no tenidas en cuenta hasta entonces. Si el reino se acercaba, significaba que debía estar atento a la puerta que se abría, más que a las veces tan complicadas las leyes religiosas las cerraban. El acceso al reino no estaba limitado a las leyes, sino que se comenzaba a ofrecer a todo aquel que creyera. Esto le iba a costar a Jesús la enemistad de quienes no comprendieron que estaban en una nueva época, la gracia, ya no la ley. Por eso también vale para nosotros, tan acostumbrados estamos a la cultura occidental y cristiana, que nos enredamos, nos perdemos en detalles formales en vez de percibir la apertura del reino a todo aquel que esté dispuesto a creer. Por momentos, creemos que es normal vivir rodeados de desamor e injusticia, que es parte de la vida, de desesperanza e incredulidad, cuando en realidad esas cosas no hacen más que mostrarnos que la tarea de anunciar el reino está casi en su totalidad aún por hacerse. Recordemos, el reino de Dios es Jesús y Él está inaugurando el reino de Dios. Esta confusión, que es muy común, nos ha llevado a creer que el quiebre era que inaugurar a Jesús era una mera cuestión de calendario, antes y después de Cristo, cuando en realidad es un cambio en la forma de encarar la vida de aquellos que descubren que el reino que se acerca los llama a proclamar nuevos parámetros para las relaciones con Dios y con el prójimo. A partir de este momento, ya no nos relacionamos con adversarios, ya no hay más enemigos, sino hermanos y hermanas en Cristo. Cambia todo el paradigma, cambia todo el juego. La siguiente pregunta que quiero que abundemos es: ¿por qué Jesús busca discípulos? La pregunta puede parecer extraña, pero teniendo el poder de Dios, ¿no podía arreglárselas Jesús solo con su tarea? Es importante tener en cuenta que el plan de Dios para la humanidad incluye a cada hombre y mujer como actores principales. Esto debe maravillarnos, ya que asistimos a la época donde todo parece desechable, que comenzó con los plásticos y hoy hasta las personas alcanza. No falta trabajo, sino que sobra gente. Suelen decir en voz cada vez menos baja, aunque todavía con algo de vergüenza, los ideólogos de la economía planetaria. A ese modelo del Evangelio opone su afirmación de que todos tienen un lugar en el reino de Dios. Y somos convocados a que deponiendo, negando egoísmos y mezquindades, nos pongamos a trabajar para anunciar esta buena noticia. Jesús busca discípulos porque su plan valora el trabajo de cada uno y porque a su lado comenzamos a obrar de un modo que tiene sentido para Dios y para los demás. No hay persona, por sencilla que sea, que no tenga algo importante que hacer en el reino de Dios. Es más, eso es algo que ninguna otra persona puede hacer por él o por ella. Así debemos ver nuestra propia participación en la tarea que nos toca hacer. Por eso, invitar a la fe es también invitar a descubrir que Dios nos ama y estima lo que somos y lo que hacemos y como somos en este momento. Actualmente, estamos en el momento donde Jesús sigue buscando discípulos y llamándonos por nombre nos dice: sígueme, tengo grandes planes para ti. Confío en que quieras ser mi discípulo. Confío en ti, y no porque seas perfecto, puro y santo, sino porque tienes el corazón y la disposición para obedecer la voluntad de Dios. Con eso basta, porque el Espíritu Santo te ayudará y te guiará en esta aventura de fe. Que Dios nos ayude a contestar positivamente al llamado de Dios a ser discípulos. Y los que ya lo contestamos,
Los que ya estamos en la jornada, reafirmemos nuestro compromiso. Oremos. Señor, queremos compartir tu gracia, compartir tu evangelio de amor y reconciliación, el mensaje que alegra el corazón y alimenta la esperanza. Permite que nuestra vida sea siempre, a pesar de todo, una buena noticia. Señor, queremos compartir tu gracia, de lo que tú nos das. Queremos dar a otros y otras, no importa si es poco o mucho. Lo esencial es el desprendimiento y la bondad, pero con justicia. Permite que el gesto de dar no sea el rito de la limosna o la ofrenda, la actitud fácil e irresponsable que nada cambia, que a nadie preocupa. Señor, queremos compartir tu gracia. Que nuestra alma sea profundamente solidaria, que al poder dar sintamos la conversión necesaria de cada día, el arrepentimiento sincero que ilumina nuestras acciones, la convicción de que cada entrega es una manera de transformarnos y transformar poco a poco el mundo. Señor, queremos compartir tu gracia. Que nuestro don sea inspiración para el servicio que funda, que libera, que se compromete con todas las causas. El servicio que no genera dependencia, asistencialismo, sino el servicio que promueve personas y comunidades dignas, auténticas y libres. Gracias, Señor, porque compartes tu gracia con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Mis amados hermanos, solo nos resta invitarlos a que volvamos a reunirnos, aunque sea online, los que estén presentes, a la adoración del culto, a adorar a nuestro Dios, a aprender de la palabra y pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Los que siguen enfermos, estamos en oración por ustedes para que su recuperación sea pronta. El COVID ha pegado de nuevo, pero es como la gripa. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Oremos para terminar. Muéstranos, Señor, cómo seguir caminando en tu reino, en medio de las luces y las sombras por las que transitamos día a día, en medio de los fariseos que se asoman en las páginas de los diarios y en las pantallas de la televisión mostrando su falso poder para sobresalir en los reinos de este mundo. Muéstranos, Señor, cómo seguir caminando en tu reino, en medio de aquellos despiadados que tienen en su poder mujeres y jovencitas abusadas y maltratadas, viviendo solamente la noche oscura de su alma. En medio de la violencia, puertas adentro, donde nada es como parece desde afuera, sino que hay golpes y forcejeos, violencia sin medida que destruyen y muchas veces matan a sus hijos. Muéstranos, Señor, cómo seguir caminando en tu reino. En medio de misiles y cohetes de país a país, ocasionando miles de muertes y aterrorizando a poblados enteros que solo escuchan de día y de noche sus ruidos estridentes. Muéstranos, Señor, cómo seguir caminando en tu reino. En medio de una pandemia que parecía haberse quedado a vivir en este mundo, que se llevaba vidas y nos dejaba solos y solas, desajustando las economías de los países, dejando sin trabajo a tantas y tantos, y nos llena todavía de preocupación a todos. Clamamos por tu misericordia, Señor, y en ese caminar, que un sol de primavera nos cobije, nos regale una tibia esperanza de vida nueva, senderos de colores abiertos donde juntos y juntas caminemos en abrazo fraternal hasta encontrarnos con tus manos. Y allí confirmaremos la promesa cumplida que le dice a tu pueblo en los primeros tiempos: siempre estaré contigo. En el nombre de Jesús oramos.